En el viernes de la segunda semana de Cuaresma contemplamos un pasaje del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlos, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlos para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con estos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Las parábolas de Cristo generalmente nos transmiten una enseñanza moral a través de una historia que Cristo inventa para hacernos más accesible el mensaje que quiere transmitirnos. La parábola del Evangelio de hoy no parece pretender directamente darnos este tipo de enseñanzas morales, sino más bien, por una parte, darnos un repaso de historia y, por otra parte, una profecía. Es decir, Cristo inventa una historia para ofrecerles a los judíos una visión panorámica de la historia de amor de parte de Dios y de desprecio de parte de los hombres. Se ve que Cristo era un buen contador de parábolas porque los mismos sacerdotes y los ancianos estaban como atrapados por el relato de Cristo e incluso llegan a indignarse contra los viñadores de la historia y los consideran dignos de la pena de muerte. Pero luego, cuando entienden que Cristo se refería a ellos, no se arrepienten, sino que, si no fuera porque la gente consideraba a Cristo un profeta, lo hubieran apresado y seguramente intentado matar, como vemos después en la historia de la Pasión. Algo semejante puede pasarnos a nosotros en nuestra vida espiritual, es decir, que recibamos la corrección de Dios y no la aceptemos y nos empecinemos en el mal, es decir, en algún vicio, en algún pecado mortal o venial, en alguna imperfección consentida, etc. Y es justamente la misma dureza del corazón que afectaba a estos judíos la que puede cegarnos y no dejarnos entender al inicio que Cristo nos está haciendo a nosotros una corrección, y no contándonos historias interesantes sobre otras personas dignas de reprensión. Y cuando entendemos que Cristo está señalando nuestros propios pecados y defectos, no queremos escuchar, dejamos de indignarnos con aquello que nos indigna cuando lo hacen los otros, y quisiéramos callar a Cristo para siempre y no lo hacemos por el qué dirán, porque todos tienen a Cristo por bueno y yo tengo las de perder. El tiempo de Cuaresma es un tiempo ideal para examinarnos y localizar esos puntos sensibles que no estamos dispuestos a reconocer como malos en nosotros, esos pecados o defectos en los que no quisiéramos ser corregidos por Dios, en los que no quisiéramos cambiar, esas cosas en las cuales no creemos que haga falta convertirnos. Hagamos un buen examen de conciencia y pidamos la gracia de que Dios ablande nuestros corazones y nos haga dóciles a las correcciones que Cristo nos quiere hacer a través de su palabra, a través de las circunstancias de la vida
o a través de aquellos que, quizás no del mejor modo, pero con razón, nos hacen ver lo que está mal en nuestra vida. Que la Virgen Santísima nos haga humildes y abiertos a la voz de Cristo.